Muchas gracias, Leandro. Muy buenas tardes a todos. Es un placer, un honor estar ahí. Yo quisiera, de manera muy breve, presentarle algo de mi experiencia como presidente de la Organización Europea, European Flour Millers, y también darle una idea sobre lo que puede ser el mercado de la harina a nivel mundial. El título es Geopolítica del mercado porque, creo que los factores políticos a nivel internacional actúan mucho en la orientación de los flujos del mercado de harina. Entonces, yo quisiera en unas palabras decirle que European Flour Millers es la organización, es una federación de todas las organizaciones nacionales de la Unión 28, de los 28 miembros, que representa más o menos 45 millones de trigo y que, tenemos un número muy importante de pequeñas y medianas empresas. Alrededor de 3.800 empresas trabajan en este sector. Empleamos alrededor de 45.000 personas y también tenemos unos empleos indirectos en este sector. Para presentar la situación a nivel mundial, creo que brevemente se necesita hablar del mercado mundial de trigo como de harina, y creo que a final de esta tarde con Dan Bass vamos a tener una visión al día de exactamente lo que pueden ser las perspectivas para la temporada que viene. Durante 5 años tuvimos una producción que ha superado el consumo. La temporada que se termina a final de junio, normalmente tuvimos un consumo superior, pero de nuevo para la temporada que viene se tiene una proyección en la cual normalmente de nuevo las cifras de perspectivas para la producción superan el consumo. Últimamente la sesión del Consejo Internacional de Cereales la semana pasada ha dado una nueva evaluación. La diferencia es alrededor de 3 millones de toneladas. Es muy poco, pero he visto hoy día la presentación de FAO y las últimas cifras dan un amplio mucho más importante entre consumo y producción. Entonces, vamos a decir que los fundamentales están optimistas al momento. Si se considera el problema del stock, creo que estamos en una situación a nivel mundial que es muy favorable en el sentido que, de nuevo, después de una pequeña baja en el stock mundial, el carry stock, tenemos una disponibilidad importante de trigo y también la tenemos con los mayores exportadores si se considera que es probablemente la parte disponible para el mercado mundial a final de una temporada. Entonces, en esta cifra para el nivel mundial es 274, la aumentaron de 2 millones a final de la sesión de la semana pasada, y para el 72, para los mayores exportadores, la cifra queda la misma al momento. Si se considera ahora el ratio del stock sobre el consumo, podemos decir que también estamos cumpliendo con una seguridad alimenticia satisfactoria. Porque, más o menos, si se considera a nivel mundial, tenemos un ratio de alrededor de 36%, 37% según los años, y si se considera solamente los mayores exportadores, es alrededor de entre los 10 y los 12%. Algo suficiente para que no haya falla en el abastecimiento de trigo a nivel mundial. Ahora, los intercambios a nivel internacional representan, si se consideran todas las cereales, probablemente la cifra más importante porque, tenemos más de en comercio internacional de trigo de 174, 170 en promedio.
Y esa cifra es importante si consideramos también lo que va a ser para harina. Harina, tenemos con las cifras del Consejo Internacional de Cereales una evaluación de lo que son los intercambios a nivel internacional. Han representado hasta el 10%. Es más o menos entre 8 y 10% de la cifra total de exportaciones de trigo. Cuando estoy hablando de 17 millones o 16 millones, es en trigo equivalente. No es la cantidad de harina, pero es la cantidad de trigo equivalente. ¿Cuáles son las características del mercado mundial de harina de trigo? Si se considera la concentración, hay que ver que, hay 3 regiones sobre las cuales se focalizan las importaciones. Asia, aquí tienen sobre las diferentes temporadas desde 2009, tienen las cantidades. Asia es la primera zona de importación. La segunda es Medio Oriente y la tercera África. Y con esas 3 regiones se concentra la mayoría de las importaciones a nivel mundial. Ahora, vamos a focalizar sobre los países. 4 países concentran la mayor parte de la demanda: Afganistán, Irak, Uzbekistán y Siria. Con la excepción de Uzbekistán, por la cercanía con Kazajstán, lo que vamos a ver, son 3 países en los cuales la situación interna es muy difícil. Y vamos a volver a eso. ¿Cuáles son los mayores factores de la demanda? En general, lo hemos visto con Cuba por el final de esta mañana, cuando no hay disponibilidad de trigo, cuando no hay capacidad molinera, cuando hay una falta de mercado para los coproductos. Entonces, cuando lo que ha pasado en muchos países subdesarrollados, donde la industria de piensos para el ganado no se ha desarrollado, en ese caso, de punto de vista económico, es mucho más favorable importar harina que importar trigo, por la situación de rentabilidad del sector. También la falta de competitividad de la industria nacional, porque a veces lo que pasa es que el estado de las empresas molineras no permiten también estar redituables. Y, por fin, las dificultades logísticas. Si ahora consideramos la oferta se concentra entre 5 países: Turquía, Kazajstán, Argentina, Pakistán y la Unión Europea. Pero si se considera la diferencia de nivel, tenemos con Turquía y Kazajstán 5 millones equivalente trigo para Turquía, 3 millones para Kazajstán, y los demás países exportadores están un poquito abajo de 1 millón de toneladas de exportación de trigo. La evolución de esas exportaciones enseña que, Turquía realmente es el líder al nivel internacional y tenemos que explicarlo. De facto, Turquía, por la posición que tiene en el Medio Oriente y con los conflictos que hubo con Siria y con Irak, ha sido en una situación muy privilegiada, pero al mismo tiempo se puede ver que está dependiendo de países donde hay conflictos mayores. Eso es una parte de la explicación. Pero la otra parte de la explicación viene del régimen de perfeccionamiento activo. Es el proceso aduanario que permite importar sin aranceles y que permite exportar con el subsidio por la sustitución de trigo importado con el trigo nacional. Y en Turquía
le da una ventaja muy importante porque hace unos años Indonesia importó harina de Turquía al precio de trigo. O sea que se da más o menos el monto de que puede ser este subsidio. Aparte de eso, el gobierno turco da muchas facilidades en préstamos a nivel de, con una tasa de interés cero para el sector y permite también un apoyo en la parte logística. Últimamente, como el gobierno está enfrentando elecciones viniendo, normalmente antes del fin de este año, por la inflación interna ha cambiado el sistema y normalmente no se puede trabajar sobre el perfeccionamiento activo por la sustitución entre trigo ruso con trigo nacional. Lo puede hacer solamente al idéntico, o sea que se puede hacer solamente por la parte importada para reexportarla. Y eso reduce también más o menos la ventaja que tienen en los subsidios. Ahí tienen más o menos los volúmenes de importaciones de trigo y también las exportaciones de harina en equivalente trigo. O sea que más o menos se balancea y se ve que ese sistema es un sistema de subsidio directo y indirecto. Los mayores factores de esa oferta a nivel internacional es la disponibilidad de trigo. Todos los países que son exportadores de trigo tienen una ventaja por la disponibilidad de materia prima. También la capacidad industrial cuenta por mucho y el uso competitivo de los coproductos por el desarrollo de una industria de piensos en los países. También la organización logística, porque la grande exportación de harina necesita que se tenga una organización logística a nivel de contener o de puertos con una especialización particular. Y, finalmente, una competitividad internacional que puede contar con programas de subsidios directos o indirectos. Y en este caso, el papel de los gobiernos, de los estados, es una cosa muy importante si se considera la situación de los mayores exportadores. Consideraciones geopolíticas. Bueno, si se considera, por ejemplo, los 5 países que exportan y que han perdido, que exportan trigo, que fueron considerados como los 5 históricos de la exportación de trigo, se considera que han perdido todo su mercado de harina o su marco con Argentina, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea y Australia. Y si se considera las cantidades que exportan ahora, han perdido totalmente el liderazgo en el mercado de harina como lo tenían hace 20 años. Pero hay nuevos exportadores. Kazajstán, por su ubicación en esta región, exporta trigo, pero al mismo tiempo es el segundo exportador de harina, con el equivalente de más de 3 millones de toneladas de harina exportada, y los mercados principales son Uzbekistán, como lo hemos visto, y Afganistán, donde la situación política y el conflicto de guerra civil es importante. Ucrania es uno de los países donde se puede aumentar la exportación porque las exportaciones de trigo y la disponibilidad es amplia y tienen la posibilidad de tener un aumento de las capacidades industriales y logísticas. Rusia es el líder mundial de exportación de trigo al momento y tiene un papel muy limitado en la exportación de harina, pero es uno de los actores más importantes, porque el abastecimiento de Turquía es exclusivamente de Rusia. Y por otro lado, tienen un proyecto de subsidios, de subsidiar
a 1 millón de toneladas de capacidad molinera en una zona donde la ubicación logística sería muy favorable. Y por fin, otro elemento, vamos a decir, geopolítico, es que con la guerra en Siria hubo un acuerdo entre Rusia, Irak y Irán. Y eso hay que considerarlo como un elemento importante del cambio geopolítico en esta zona. Porque lo que ha pasado es lo siguiente: abastecimiento de 100.000 toneladas por mes de Rusia a Irán, y Irán tiene que reexportar en harinas hasta Irak. Como lo hemos visto, Irak es uno de los primer mercados de Turquía, y al mismo tiempo, como consecuencia de ese acuerdo, se han aumentado los aranceles de Irak sobre las harinas llegando de Turquía. O sea que es un juego de actores donde en esta zona la cosa no es tanto una cosa de comercio, sino que es una cosa de acuerdos políticos. Los mercados principales de Turquía, lo hemos visto, es Irak, donde hay una situación de posguerra, Siria, donde es una situación de guerra civil, y Yemen, donde hay también una situación de guerra civil. Entonces, en esa situación vemos que finalmente depende mucho la demanda de una situación interna de conflicto civil o de guerra. Ahora, si consideramos la situación de Argentina, para saber cómo puede desarrollar la exportación de harina, creo que hay que tener presente en la mente que es una situación frágil si se considera que Brasil y Bolivia representan, la mayoría de las importaciones. O sea que Argentina depende mucho de esos dos países, y todo eso en el marco del Mercosur, donde las reglas del juego pueden cambiar de un día al otro. Entonces, creo que la necesidad de diversificar los países como clientes de la harina argentina es una necesidad, y creo que eso se podrá comentar quizá en los comentarios que se podrán hacer con la presentación del presidente de la Federación de FAIMA, porque creo que es una cuestión muy importante, que aquí no estamos en geopolítica, pero un poquito también en el marco del Mercosur, pero creo que África puede ser un mercado importante para Argentina y hay que considerar. Ahora, en síntesis, yo quisiera decir que esas relaciones comerciales dependen mucho de la implementación de los acuerdos regionales. Hemos visto el papel de Rusia con Irán y Irak. Creo que con los países del CI tenemos que considerar que hay acuerdos internacionales entre esos países, donde el Kazajstán puede tener totalmente todo su papel porque tiene disponibilidad de trigo y tiene una logística adaptada. Tenemos también el Mercosur, y es otra zona en la cual los acuerdos son muy importantes si se considera el comercio interno dentro de este marco. El mercado mundial de harina depende de factores geopolíticos, es uno de los mensajes. En cuanto a la demanda, los principales importadores están en situación de conflicto o de guerra civil, o sea que eso hace muy frágil el sostenibilidad, el carácter durable de esa demanda, y hay que diversificar para evitar de tener a un momento dado un bloque en la exportación y con consecuencias sobre la industria nacional. En cuanto a la oferta, creo que el problema viene siempre de la organización de la administración del mercado por el Estado. Y lo que hemos visto fue el caso hace 20, 30 años con la Unión Europea con subsidios directos. También
lo vemos con Turquía, o sea que los países que pueden exportar harina necesitan siempre un apoyo o un soporte del Estado y es una cosa muy importante que tener en la mente. Con eso yo puedo concluir y decirle que considerando la evolución del mercado internacional, oferta y demanda, la harina es una variable de ajustamiento y hay que considerar que para ser durable hay que tener una diversificación entre los diferentes clientes a nivel mundial. Muchas gracias.